No me inmuté cuando Eleanor Dance deslizó el informe de seguridad sobre su escritorio de caoba pulida y dijo, Keith, suspendemos indefinidamente el puesto de vicepresidente ejecutivo. Lo dijo así sin más, sin mirarme a los ojos, sin ofrecer una sola explicación. Fue como si me dijera que la cafetera de la oficina estaba estropeada, en lugar de detener un ascenso que me había costado 15 años ganarme. Lo que Eleanor no comprendía era que yo había llegado a mi límite. Después de 15 años de convertir su empresa de seguridad, de un negocio local con dificultades a una importante compañía regional, estaba harto de sus manipulaciones corporativas. Me llamo Keith Montgomery, tengo 48 años y esta es la historia de cómo aprendí por las malas que la lealtad corporativa solo funciona cuando es mutua. Para entender cómo llegué hasta aquí, es necesario conocer un poco mi trayectoria. No soy de los que buscan problemas. Nunca lo he sido. Antes de entrar en el mundo empresarial, serví 10 años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Esa experiencia me forjó como persona. Me enseñó a seguir órdenes, a respetar la cadena de mando y, sobre todo, a cuidar de las personas a mi cargo. Cuando me licencié en 2001, justo después de los trágicos sucesos del 11 de septiembre que cambiaron para siempre el panorama de la seguridad mundial, asumí que el mundo empresarial se regía por valores similares. Creía que si uno hacía su trabajo excepcionalmente bien, velaba por su equipo y era leal, los superiores velarían por él. Lamentablemente, estaba muy equivocado en este último punto. Comencé a trabajar en Ironclad Risk Management cuando organizaciones de todo el país se esforzaban por adaptarse a amenazas nuevas y complejas. Eleanor Vance me contrató específicamente para establecer su nueva división de seguridad corporativa y gubernamental desde cero. Creé los programas de capacitación, diseñé los protocolos y construí todo el departamento paso a paso. Desde contratos con el gobierno federal hasta servicios de protección ejecutiva y sistemas de seguridad de datos corporativos, desarrollé los procesos para gestionar cada aspecto de nuestras operaciones. 15 años después, Ironclad generaba $85 millones anuales, principalmente gracias a los contratos federales y corporativos que yo había conseguido y gestionado. Había construido toda esa capacidad operativa con mis propias manos, trabajando hasta altas horas de la noche y sacrificando los fines de semana. Permítanme contarles lo que hice por ellos. En 2019, cuando un grupo de hackers internacionales altamente sofisticado intentó infiltrarse en la base de datos de nuestros clientes, mis protocolos de detección de amenazas interceptaron la intrusión 3 días antes de que pudiera despegar su carga útil. Esa simple detección le ahorró a la empresa al menos $8 millones en multas regulatorias y posibles daños. Durante un huracán devastador que azotó la costa, coordiné personalmente las operaciones de seguridad de emergencia para 3 empresas de la lista Fortune 500, manteniendo sus operaciones en funcionamiento sin problemas mientras nuestros competidores estuvieron completamente inactivos durante semanas. Conocía a todos los contratistas de seguridad federales, desde Washington hasta Dallas. Sabía qué agencias de verificación de antecedentes eran confiables y cuáles escatimaban en gastos. Cuando surgió una crisis a las 3 de la mañana, nadie llamó a Eleanor Vance. Me llamaron a mí y yo me encargué. Claro, Eleanor siempre era la que celebraba los éxitos. Llegaba a las reuniones con los clientes después de que mi equipo y yo hubiéramos resuelto todos los problemas, estrechando la mano de los directores y actuando como si ella misma hubiera redactado las estrategias de seguridad. Mientras tanto, yo era la que trabajaba turnos de 16 horas, bebía café rancio de la oficina y me perdía las obras de teatro escolares de mis hijos solo para asegurarme de que sus contratos estuvieran impecables. La situación de mi familia hizo que esta evaluación para el ascenso fuera absolutamente crucial. A mi hija Choe, de 17 años, le habían diagnosticado recientemente una grave afección de la columna que requería una compleja cirugía correctiva. El procedimiento completo costaba $180,000 y nuestra aseguradora privada acababa de denegar la reclamación, calificándolo de tratamiento experimental. Para colmo, mi hijo Cha se había regresado recientemente de su segundo despliegue militar en Siria con graves heridas de metralla en la pierna izquierda. El Departamento de Asuntos de Veteranos llevaba 8 meses tramitando su expediente médico entre oficinas mientras él apenas podía caminar por el salón.
Además, la consultoría local de mi esposa Diane había sufrido un duro golpe durante la reciente crisis económica, y nos enfrentábamos a la posibilidad de refinanciar nuestra casa solo para poder hacer frente a nuestras obligaciones mensuales. Tenía 48 años, y este ascenso a vicepresidente ejecutivo ya no se trataba de mi orgullo profesional. Se trataba de sobrevivir. Se trataba de asegurar la estabilidad financiera de mi familia. Durante los últimos 4 años, Eleanor me había estado diciendo que el ascenso estaba a la vuelta de la esquina. Mencionaba las aprobaciones de la Junta, la reestructuración del presupuesto y la alineación corporativa, siempre encontrando alguna excusa conveniente para retrasar el papeleo, pero me daba una palmadita en el hombro y me decía que tuviera paciencia, asegurándome que yo era su única opción para el puesto. Así que mantuve la paciencia. Hice el trabajo de un vicepresidente ejecutivo mientras recibía el salario de un director de nivel medio. Vi cómo la empresa contrataba a recién graduados de escuelas de negocios que ganaban más dinero que yo simplemente por tener maestrías, a pesar de no tener ninguna experiencia laboral. Me mantuve callado incluso cuando el sobrino de Eleanor, Bradley Dance, fue ascendido rápidamente a director senior después de solo 14 meses en la empresa. Bradley, un joven que no era capaz de conseguir un estacionamiento básico para la oficina, de repente estaba dirigiendo operaciones importantes solo por su apellido. Pero mi paciencia finalmente se agotó una fría tarde de martes de noviembre. El reloj de pared de Eleanor avanzaba lentamente mientras asimilaba la realidad de sus palabras. Condiciones del mercado. Era la excusa más antigua y obvia del manual corporativo. Allí estaba yo, con mi mejor traje gris oscuro, sosteniendo una carpeta con 15 años de evaluaciones de desempeño impecables, mientras ella intentaba convencerme de que la empresa no podía pagarme por el trabajo que realizaba. Esta era la misma empresa que acababa de aprobar una compra de $120,000 para muebles nuevos de cuero italiano hechos a medida para la oficina ejecutiva. Era la misma empresa que había registrado ganancias récord durante 4 trimestres consecutivos. Eleanor, dije, con voz firme y controlada, llevamos más de un año planeando esta transición. La descripción del puesto ya está finalizada. El presupuesto se asignó durante la sesión de planificación anual. Y he estado desempeñando estas mismas responsabilidades durante los últimos 4 años. Si el título está en suspenso, entonces debemos ajustar mi remuneración para que refleje el alcance real de mi trabajo diario. Suspiró, con un sonido ensayado y teatral de agotamiento corporativo, y comenzó a reorganizar las carpetas de su escritorio, negándose a mirarme. Keith, sabes que la política de la empresa es muy estricta con respecto a los rangos salariales. No podemos ajustar tu remuneración más allá del nivel de director sin el correspondiente título de vicepresidente ejecutivo. Una vez que la Junta decida que el mercado es lo suficientemente estable como para activar el puesto, serás nuestro primer candidato. ¿Nuestro primer candidato? Repetí lentamente, no es una garantía. Solo un candidato. Tenemos que seguir el protocolo, Keith. Así es como funciona la Junta. Me senté en esa silla durante un minuto entero, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Observé los costosos cuadros en las paredes de su oficina, el escritorio de caoba nuevo y la pluma chapada en oro que sostenía en la mano. Durante 15 años, había forjado la reputación de esta empresa. Me había quedado despierto hasta el amanecer gestionando fallos de seguridad. Me había perdido los partidos de béisbol de mi hijo en el instituto y me había saltado cenas familiares para garantizar la seguridad de los contratos federales de Ironclad. Lo había hecho todo porque creía en la promesa de lealtad mutua. Ahora, al mirar a Eleanor, me di cuenta de que la lealtad no era más que una herramienta que ella utilizaba para sacar el máximo provecho de mí al menor coste posible. Lo entiendo, dije. Me levanté, cogí mi carpeta y salí de su oficina. No alcé la voz. No di un portazo. Pero cuando la puerta se cerró tras de mí, algo fundamental cambió en mi interior. La lealtad que me había atado a Ironclad durante década y media había desaparecido por completo. Al regresar a mi escritorio, no abrí los informes de seguridad ni los archivos de programación que esperaban mi atención. En cambio, abrí mi correo electrónico personal.
Durante meses, había ignorado los mensajes de cazatalentos, reclutadores y competidores. Los había borrado por un sentido de obligación, un tanto anticuado, hacia Ironclad. Pero ahora, abrí mi bandeja de entrada y comencé a leer. Un mensaje me llamó la atención de inmediato. Era de Julian Pierce, director ejecutivo de Summit Security Group. Summit era nuestro principal competidor en la región. Habían comenzado como una pequeña empresa, pero habían crecido rápidamente en los últimos 5 años, ganando varios contratos federales clave que Ironclad daba por sentado que les pertenecerían para siempre. El rumor en la industria era que Julian dirigía su empresa con transparencia y respeto, pagando bien a sus gerentes e invirtiendo fuertemente en sistemas modernos de detección de amenazas. Su correo electrónico era simple y directo. Escribió que había estado siguiendo mi trabajo en Ironclad durante años, señalando que nuestros índices regionales de seguridad y cumplimiento eran los mejores del estado. Me ofreció invitarme a un café para hablar sobre oportunidades de liderazgo en Summit, sin ninguna presión ni obligación. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina a observar a Diane preparar la cena mientras Chloe y Chase discutían juguetonamente sobre un programa de televisión en la otra habitación. Sentía un gran peso en el pecho. Mi familia merecía estabilidad, no un padre constantemente estresado por las intrigas corporativas y las facturas médicas. Después de 22 años de matrimonio, Diane me conocía como un libro abierto. Después de que los niños se acostaron, nos sentamos en el patio trasero con 2 vasos de té helado. Le expliqué toda la reunión con Eleanor, desde las excusas vacías sobre las condiciones del mercado hasta la negativa a ajustar mi salario. 15 años, Keith, dijo Diane en voz baja, mirando hacia nuestro patio trasero. Les diste 15 años de tu vida. Ayudaste a construir esa empresa desde una pequeña oficina hasta una empresa de $85 millones y ni siquiera te dan el puesto con el que ya trabajas. Me dijo que tuviera paciencia, dije. Dijo que tal vez el año que viene, o tal vez incluso más. Diane se giró para mirarme, con los ojos llenos de determinación. Hemos sido lo suficientemente pacientes. Chloe necesita esta cirugía, Keith. Chase necesita que se pongan al día sus expedientes médicos, y no podemos seguir viviendo de promesas que nunca se cumplen. Creo que deberías responderle a Julian Pierce. Si Ironclad no valora tu lealtad, es hora de que busques una empresa que sí lo haga. A la mañana siguiente, le envié una breve respuesta a Julian Pierce, quedando con él para tomar un café el sábado por la mañana en un tranquilo restaurante de Elm Street. El sábado por la mañana, llegué al estacionamiento de Murphy's Diner en Elm Street. Era un restaurante tejano clásico y discreto donde los contratistas locales y el personal de seguridad solían desayunar antes de dirigirse a las obras. El aire olía a café fuerte y tocino frito. Enseguida vi a Julian Pierce, sentado en una mesa de un rincón tranquilo con una taza de café negro y una carpeta con resúmenes de proyectos. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con un porte profesional y el apretón de manos firme y curtido de alguien que había pasado los primeros años de su carrera trabajando sobre el terreno en lugar de sentado tras un escritorio ejecutivo. Keith, gracias por venir un fin de semana, dijo Julian mientras nos sentábamos. Iré directo al grano. Summit Security Group está creciendo rápidamente. Recientemente hemos conseguido 5 nuevos contratos federales que se pondrán en marcha en los próximos 6 meses, y necesito un líder con experiencia que pueda coordinar nuestras operaciones regionales sin comprometer nuestra seguridad. He visto tu trabajo en Ironclad, y eres justo el líder que necesitamos. Esa es una expansión importante, comenté, dando un sorbo al café caliente que la camarera me había servido. Así es, respondió Julian, inclinándose hacia adelante, y sé que en Ironclad te pagan menos de lo que mereces. Estoy dispuesto a ofrecerte el puesto de vicepresidente ejecutivo de operaciones regionales en Summit. El salario inicial es de $145,000, lo que supone un aumento considerable respecto a tu sueldo actual. Pero, aún más importante, ofrecemos un completo plan de beneficios de salud para la familia, un auténtico sistema de participación en los beneficios donde recibes un porcentaje de las ganancias regionales que ayudas a generar,
Y un programa de ayuda económica para la educación que proporciona $15,000 anuales para la matrícula universitaria de los hijos de nuestros directivos. Mi corazón dio un vuelco. $145,000. Eso era casi $50,000 más que mi salario actual como director en Ironclad. El programa de ayuda educativa cubriría una gran parte de los futuros gastos universitarios de Choe, y los beneficios de salud integrales finalmente nos permitirían cubrir la cirugía de columna de $180,000 que necesitaba desesperadamente sin agotar todos nuestros ahorros para la jubilación. Julian me ofrecía la seguridad y el respeto exactos que había anhelado durante años en Ironclad. ¿Por qué me ofreces esto, Julian?, pregunté. Podrías encontrar a alguien más joven, alguien que aceptara un salario menor. Julian negó con la cabeza. No quiero a alguien joven que necesite que lo guíen. Quiero un líder que sepa coordinar contratos federales, alguien que tenga relaciones establecidas con las agencias regionales y alguien cuyo equipo lo siga hasta la tormenta. Tú tienes esa reputación, Keith. Tu historial de seguridad es el mejor de Texas, y eso se debe a tu liderazgo, no a la suerte. Me deslizó un resumen del contrato para que lo revisara. Al revisar los términos detallados, me di cuenta de que esta era la oportunidad que tanto anhelaba. Era la seguridad que mi familia necesitaba, respaldada por un líder que comprendía el valor del respeto profesional. Necesito hablar de esto con mi esposa, Julian, le dije, pero estoy muy interesado. Tómate el fin de semana, respondió Julian. Llámame el lunes por la mañana para comunicarme tu decisión. Si aceptas, podemos finalizar el papeleo la semana que viene. Esa misma noche, Diane y yo revisamos juntos los términos del contrato. Por primera vez en años, la pesada nube de ansiedad financiera pareció disiparse de nuestro hogar. Con el salario más alto y la cobertura médica integral, la cirugía de Chloe podría programarse antes de fin de año, y Chase podría recibir la terapia especializada para la pierna que necesitaba. No lo dudé ni un instante. El domingo por la noche, llamé a Julian y acepté el puesto. El lunes por la mañana, entré en la oficina de Ironclad con una carta de renuncia formal dentro de mi maletín. No quería una escena dramática. Planeaba dar el preaviso estándar de 2 semanas, completar mis tareas pendientes y entregar mis responsabilidades de manera ordenada. A las 10 de la mañana, llamé a la puerta de Eleanor y entré. Coloqué la carta de renuncia directamente sobre su escritorio. Eleanor, presento mi renuncia formal. Mi último día en Ironclad será el viernes, 22 de noviembre. Eleanor miró el sobre como si fuera una amenaza. Me miró, con una expresión que mezclaba sorpresa y confusión. ¿Renuncia? Kate, ¿qué dices? No puedes irte ahora. Estamos en medio de la renovación del contrato del edificio federal. He aceptado un puesto de vicepresidente ejecutivo en Summit Security Group, expliqué con calma. La transición se ha finalizado y mi decisión es definitiva. El rostro de Eleanor pasó de pálido a rojo intenso. ¿Summit? Son nuestros principales competidores. Kate, esto es una traición a todo lo que hemos construido aquí. Somos como una familia. La familia no hace promesas vacías durante 4 años, Eleanor, dije, con voz tranquila pero firme. La familia no acelera el ascenso de un sobrino sin experiencia mientras se le niega la compensación a la persona que dirige toda la división. Le di a esta empresa 15 años de servicio leal, y me dijiste que mi ascenso estaba en suspenso indefinidamente. Summit me ofreció el puesto, el salario y el respeto que me gané. En pánico, Eleanor se inclinó hacia adelante. Espera, Keith, no tomemos decisiones precipitadas. Puedo hablar con la junta directiva. Podemos igualar su salario. Podemos autorizar el título de vicepresidente ejecutivo para finales de semana. Tuviste 15 años para valorar mi trabajo, Eleanor, respondí, poniéndome de pie. Tuviste 4 años para tramitar ese ascenso. El hecho de que lo autorices hoy, justo después de que presentara mi renuncia, demuestra que simplemente te aprovechaste de mi lealtad. La decisión está tomada. La noticia de mi renuncia se extendió como la pólvora en Ironclad Risk Management. En el sector de la seguridad,
Las noticias corren rápido, y para el lunes por la tarde, la puerta de mi oficina se había convertido en un ir y venir constante de colegas que querían confirmar los rumores. Como líder de la división, era plenamente consciente de las directrices legales relativas a mi transición. Según la legislación laboral de Texas, específicamente la doctrina del derecho consuetudinario sobre el deber de lealtad, un empleado tiene un deber fiduciario con su empleador actual hasta el momento en que su relación laboral finaliza oficialmente. Esto significaba que, si bien tenía libertad para prepararme para mi nuevo trabajo y hablar sobre mi propia partida, no podía incitar activamente a mis compañeros a dejar Ironclad, ni podía reclutarlos en nombre de Summit Security Group. Estaba decidido a seguir esta doctrina legal al pie de la letra para protegerme a mí mismo y a Julian Pierce de cualquier posible litigio. A las 2 de la tarde, Kristen Brooks, mi coordinador de operaciones durante los últimos 7 años, entró en mi oficina y cerró la puerta. Preston era el pilar operativo de nuestro departamento, el que coordinaba los horarios de los contratistas y resolvía los problemas de los clientes antes de que se convirtieran en penalizaciones contractuales. ¿Es cierto, Keith?, preguntó Preston, sentándose en la silla frente a mi escritorio. ¿De verdad te vas? Es cierto, Preston, respondí. He presentado mi renuncia con 2 semanas de antelación. Mi último día aquí será el viernes, 22 de noviembre. He aceptado un puesto como vicepresidente ejecutivo de operaciones regionales en Summit Security Group. Preston asintió lentamente, asimilando la noticia. Summit es una empresa sólida. He trabajado con algunos de sus gerentes regionales en proyectos gubernamentales conjuntos. Tienen una gestión muy profesional. Kate, si no te importa que pregunte, ¿están buscando coordinadores de operaciones con experiencia? Miré a Preston directamente a los ojos, manteniendo un tono de voz profesional y pausado. Preston, sabes que, como sigo trabajando para Ironclad, no puedo pedirte que te unas a Summit. Eso violaría mi lealtad a esta empresa. Sin embargo, como colega, puedo decirte que Summit está creciendo rápidamente y expandiendo activamente su equipo de operaciones regionales. Lo entiendo, dijo Preston, poniéndose de pie y estrechándome la mano. Felicidades, Keith. Te lo has ganado, y ya era hora de que te fueras a un lugar donde reconozcan tu valía. Menos de una hora después, Audrey Campbell, nuestra analista senior de inteligencia, llamó a mi puerta. Audrey era una analista brillante que se había graduado con honores de Georgetown. Había dedicado 5 años a transformar nuestras capacidades de detección de amenazas. Sin embargo, Eleanor y su equipo directivo ignoraban sistemáticamente sus informes en favor de las presentaciones superficiales de Bradley. Me enteré de la noticia, dijo Audrey, apoyándose en mi escritorio. No me sorprende. Llevo años viendo cómo te ignoran mientras se atribuyen el mérito de los sistemas que diseñaste. ¿Qué pasa con el resto de nosotros? Si Summit se está expandiendo, debe necesitar apoyo analítico. Audrey, como tu jefe, no puedo aconsejarte que dejes Ironclad ni ofrecerte un trabajo en Summit mientras yo siga en la nómina, le expliqué. Pero puedo decirte que Summit valora la excelencia analítica e invierte mucho en infraestructura de inteligencia moderna. Eso es todo lo que necesito saber, respondió Audrey con una sonrisa cómplice. El jueves por la mañana, el responsable de cumplimiento normativo, Randall Jenkins, pasó por mi oficina. Randall era un ex policía militar que gestionaba nuestros programas de cumplimiento normativo y seguridad, manteniendo nuestros índices de seguridad entre los mejores del sector. He oído que el equipo está cambiando, dijo Randall. Summit Security Group siempre ha tenido un buen programa de cumplimiento normativo, pero les vendría bien actualizarlo para gestionar los nuevos contratos federales. Si un responsable de cumplimiento normativo independiente presentara su currículum al Departamento de Recursos Humanos, ¿lo revisarían? Randall, cualquier empresa en crecimiento tendría muchísima suerte de contar con un responsable de cumplimiento normativo con tus credenciales, le dije. Pero, repito, no puedo reclutarte. Tendrías que presentar tu solicitud por tu cuenta a través de sus canales habituales. Entendido, dijo Randall. Lo que siguió fue una rápida reacción en cadena que Eleanor Vance jamás anticipó.
El jueves por la tarde, Rustin Brooks entró en la oficina de Eleanor y presentó su renuncia. Una hora después, Audrey Campbell hizo lo mismo. Para el viernes por la mañana, Randall Jenkins también había presentado su renuncia. 3 de los profesionales más importantes de la división habían renunciado en menos de 24 horas, por voluntad propia. Eleanor estaba furiosa. Me llamó a mi oficina, con la voz temblorosa de ira y pánico. Keith, esto es un sabotaje directo. Estás destrozando mi empresa desde dentro. Reclutaste a todo mi equipo. Eleanor, respondí con calma, no he reclutado a nadie. Todas las renuncias que recibiste esta semana fueron presentadas de forma independiente por profesionales que decidieron que sus carreras no progresaban bajo tu dirección. Cuando tratas a las personas talentosas como si fueran desechables, no puedes sorprenderte de que elijan irse donde se les valora. Esto no es un sabotaje. Es la consecuencia natural de tus propias políticas corporativas. En mi último viernes por la tarde, guardé los archivos restantes, las fotografías familiares y las medallas del cuerpo de marines en una sola caja de cartón. Salí del edificio Ironclad, dejando mi tarjeta de acceso en la recepción. Sentí un profundo alivio al alejarme. Dejaba atrás el pasado y mi futuro en Summit estaba a punto de comenzar. Mi transición a Summit Security Group fue como entrar en un universo profesional completamente diferente. El ambiente era colaborativo, la tecnología de vanguardia y la dirección valoraba la transparencia. A las 2 semanas de mi salida de Ironclad, Rustin Brooks, Audrey Campbell y Randall Jenkins ya habían completado sus transiciones y se habían unido a mi equipo en Summit. Julian Pierce los recibió con los brazos abiertos, ofreciéndoles paquetes de compensación competitivos y claras oportunidades de desarrollo profesional. Mientras tanto, en Ironclad Risk Management, las grietas en los cimientos comenzaron a hacerse evidentes casi de inmediato. Sin el equipo central que había gestionado las operaciones durante una década, los nuevos gerentes que Eleanor contrató tuvieron dificultades para comprender la complejidad de nuestros contratos. El primer gran fallo se produjo apenas 3 semanas después de mi partida. Ironclad pasó por alto una actualización regulatoria crucial para la cuenta de Hamilton porque nadie en su oficina tenía las relaciones establecidas con los inspectores federales para gestionar el proceso de revisión. Ese único descuido administrativo resultó en una multa de $35,000 y dañó gravemente su relación con el cliente. Poco después, se ordenó una importante mejora de emergencia para el contrato del edificio federal del centro de la ciudad debido a un mayor nivel de amenaza. Según los términos del contrato, Ironclad tenía 48 horas para movilizar equipos de respuesta. Sin la coordinación de Preston y la supervisión del cumplimiento por parte de Randall, no lograron cumplir con el plazo. La Agencia Federal de Contratación rescindió oficialmente el contrato por incumplimiento. Julian Pierce me llamó a su oficina para hablar sobre la situación. Teníamos que ser extremadamente cuidadosos para evitar cualquier acusación de interferencia ilícita en las relaciones contractuales. Según esta doctrina legal, una empresa puede ser considerada responsable si interrumpe o induce intencionalmente el incumplimiento de un contrato vigente entre un competidor y un cliente. Keith, la agencia federal ha rescindido oficialmente su acuerdo con Ironclad por incumplimiento, explicó Julian. Se han puesto en contacto con nosotros para que presentemos una oferta de emergencia para hacernos cargo de las instalaciones del centro de la ciudad de inmediato. Dado que el contrato original se ha rescindido legalmente, podemos intervenir sin violar ninguna doctrina de interferencia ilícita. Quiero que tú y tu equipo gestionen la transición. Coordiné el despliegue de emergencia con Preston, Audrey y Randall. Movilizamos a nuestro personal y completamos la transición de seguridad en 24 horas, ahorrándole a la agencia federal $45,000 en costos de emergencia previstos. El gerente regional del proyecto le dijo a Julian que había sido la transición de emergencia más eficiente que había presenciado en 12 años. Ese éxito consolidó la reputación de Summit como la principal empresa de seguridad de la región. Durante el año siguiente, otros 4 clientes importantes dejaron expirar voluntariamente sus contratos con Ironclad y posteriormente trasladaron sus negocios a Summit. No los contactamos. Simplemente siguieron al equipo en el que confiaban para obtener resultados.
A medida que Ironclad perdía contrato tras contrato, la situación financiera de Eleanor se deterioró rápidamente. Desesperada por reducir costos, implementó un despido masivo repentino, despidiendo a más del 20% de la fuerza laboral de la empresa en un solo día. Sin embargo, en su prisa, Eleanor ignoró por completo la Ley Federal de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores, comúnmente conocida como Ley Barn, bajo el título 29 del Código de los Estados Unidos, sección 2100. Según la Ley Barn, los empleadores con 100 o más empleados están legalmente obligados a proporcionar un aviso por escrito de 60 días antes de realizar un despido masivo o el cierre de una planta. Debido a que Eleanor no proporcionó este aviso obligatorio, los empleados despedidos se unieron y presentaron una demanda colectiva contra Ironclad, lo que resultó en importantes honorarios legales y deudas por salarios atrasados que llevaron a la empresa al borde de la bancarrota. 2 años después de dejar Ironclad, estaba sentado en el patio trasero de nuestra casa con Diane, viendo la puesta de sol. El contraste entre mi vida entonces y mi vida ahora era asombroso. La cirugía de columna de Chloe había sido un éxito total y se estaba preparando para su primer año de universidad, con la matrícula parcialmente cubierta por el programa de asistencia educativa de Summit. Chase había terminado su fisioterapia y caminaba sin cojear, preparándose para estudiar ciberseguridad en la Universidad Estatal. Recientemente me habían ascendido a vicepresidente senior en Summit, recibiendo un aumento salarial del 15% y una bonificación por participación en las ganancias que reflejaba el crecimiento de nuestra división. No me arrepentí ni un segundo de haber dejado Ironclad. Había pasado 15 años siendo leal a una empresa que me veía como un gasto en lugar de un activo. Al arriesgarme a irme, aseguré el futuro de mi familia y demostré que el respeto profesional es el verdadero fundamento del liderazgo. La lealtad es recíproca. Cuando un empleador se niega a cumplir su parte del acuerdo, el mayor riesgo es no irse a buscar algo nuevo. Es quedarse en un lugar que poco a poco va mermando tu potencial mientras esperas promesas que nunca se cumplirán.